tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es las notas del requinto, se podría decir, ¿ya? Por ejemplo, a veces nos dicen, pues toca en sí, y nosotros estamos como que ¿en qué traste, no? Ya, en el traste 9, nos dice, ya. Pero solo eso sabemos, estamos acostumbrados de repente a eso, ¿no? Ya toca en mí, te dicen de repente. Estás ahí, ¿no? ¿Dónde será mí? Pero luego, traste 2, ya. Más o menos, ¿ya no? Entonces de repente, ¿cuántos de repente se sienten identificados con eso? No estamos ahí poniendo, buscando, ¿no? Bueno, para esta ocasión he preparado este video por de repente algunas personas me han sugerido. Y pues ahí vamos, ¿ya? Primeramente, el requinto, voy a hablarlo cuando esté afinado en Fa, ¿ya? Cuando la primera cuerda lo afinas en Fa, por acá voy a poner la afinación en Fa. Entonces ahí va a ser, ¿ya? Para de repente recordar un poquito la afinación en Fa, la primera sería en F, la segunda es C, la tercera es A, ¿no? Ya, entonces ya lo tenemos afinado en Fa nuestro requinto, digamos, ¿ya? Entonces vamos a partir de ahí. Cuando estamos tocando en Fa, ¿en qué nota crees que estemos? O sea, está afinado en Fa, claro, pero ¿en qué nota estamos tocando? En Re. O sea, ¿cómo es eso? Me estarán diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de que está afinado en Fa y estamos tocando en Re? Dice. Entonces mira, ¿cómo es esto? Mira, les explico. La segunda cuerda está afinado en Do. Acá les voy a dejar una tablita, acá, sobre qué significan las letritas C, D, E, F, G, A, B, a su debajito, de repente, qué significa, ¿no? Do, Re, Mi, Fa, Sol, así. Y eso lo van a entender en el transcurso del video, ¿ya? Ahí les dejo, analícenlo. Entonces, la segunda cuerda, van a ver, está afinada en la letra C, en el afinador, la letra C. Entonces, ¿qué significa la letra C? Significa Do. Después de la Do, viene lo que es Do sostenido. Después de Do sostenido viene Re. Acá les voy a poner en detalle, ¿ya? O bueno, lo vamos a repasar, mira. Las notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, así. Cada nota, no todas tienen sostenido, ¿ya? Las notas que no tienen sostenido son la nota Mi y la nota Si. Entonces vamos a decir, ¿no? Do sostenido, Re sostenido, Mi no tiene. Entonces continuamos, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido. Continuamos por último, Si no tiene sostenido, entonces volvemos a Do. Entonces, según esa tabla vamos a guiarnos acá, ¿ya? Entonces, veamos. Como la segunda cuerda está en la letra C afinado, es la nota Do. Entonces, ¿qué le sigue? Do sostenido. Después de Do sostenido, ¿qué viene? Re. Entonces, ¿dónde terminamos la canción? Acá, ¿no? Ahí es nuestra nota de descanso. Entonces, como ahí es nuestra nota de descanso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos, o sea, ¿en qué conclusión tenemos acá? Cuando estamos en cero, o sea, sin ningún uso del capotraste, estamos tocando la nota Re, ¿ya? Ahora, ponemos el capotraste en el traste 1. Como les dije, las únicas excepciones son Mi y Si. Entonces, ¿en qué nota estamos ahorita? Si era Re, entonces continuamos con Re sostenido. Listo. Continuamos ahora. En el traste 2 ya también, ¿qué sería? Do, Re, Mi. Listo, ya estamos en el traste 2, Mi. Acá voy a dejar una listita igualmente, que cada traste con su nota. Estamos en Mi. Ahora, los que de repente están afinados en la afinación Sol, lo voy a dejar por acá también la afinación, van a empezar a contar desde acá, ¿ya? Sol. Estamos tocando acá, en lo que es la primera cuerda en la letra G, ¿no? Entonces esto vamos a tocar estamos tocando en Mi, ya, si de los que tienen hasta ahí. Continuamos, traste 3, ¿qué sería? Do, Re, Mi, ¿qué le sigue? Fa, porque Mi no tiene sostenido, es Fa. Continuamos, Fa sostenido. Continuamos, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Traste 5 estamos, 5, Sol. 6, Sol sostenido. 7 sería La. 8, La sostenido. 9, Si. Pero todos siempre tengan en cuenta que estamos usando nuestra nota de descanso.
Si. Luego vamos al traste 10, estamos ya en lo que es do, otra vez. Después de si no tiene sostenido, entonces volvemos a do. Continuamos, sería do sostenido, en el traste 11, y luego el traste 12, otra vez estamos en re. Mira, igualmente va a ser re. Hemos bajado una octava, ¿ya? Entonces, traste 13, ya pues casuales canciones de repente, ¿no? Entonces después de re sostenido. Traste 14, ya otra vez estamos en mi, ¿no? Entonces esas son las notas del requinto, no está tan difícil, practíquenlo, memorícenlo. A ver si en los comentarios me ponen de repente algún tema y les voy a decir en qué nota está, ya, para que de repente está un poco difícil pues tocarlo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Estamos dando cursos de requinto, no se olviden, virtualmente, nivel básico, intermedio, avanzado, plus, tenemos el material ya preparado. Nos pueden escribir también, de repente están buscando un instrumento. Tenemos, este requinto por ejemplo está en venta. Tenemos requintos, bandurrias, guitarras, todo tipo de instrumentos, ¿ya? Suscríbanse al canal, compartan, también este video va a estar en Facebook. Dejen su manito, sus consultas y de repente algunas opiniones de qué temas más desearían que se hable. Y pues cuídense, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches.